¿Qué clase de mensajeros envió Jacob a Esaú? De acuerdo con el contexto que leemos en la Torá, es posible pensar de dos maneras. Pudieron ser ángeles, porque la palabra para mensajeros en este caso es malachim, que aplican a los ángeles, pero también pudieron ser personas, porque igual el término malachim aplica a las personas. No podríamos asegurar una u otra, pero lo que sí es cierto es que los mensajeros sí existieron y los envió Jacob a Esaú. Siendo un ángel, ¿por qué no podía vencer a Jacob? Los ángeles indudablemente pueden vencer a los seres humanos en luchas personales, físicas si se quiere, aunque los ángeles son espíritus. Pero el asunto es que los ángeles no pueden hacer más de lo que el Eterno les permite. Y por lo tanto, este ángel tenía la misión de probar la estatura espiritual de Jacob, aunque la Torá lo muestra como una lucha física. Pero en realidad estaba Jacob en una lucha que tenía que ver con su estatura espiritual. Entonces, el ángel no podía ir más allá de lo que el Eterno le permitiría. Y por eso es que Jacob no fue vencido por el ángel. Porque si fuera, digamos, una lucha libre, por decirlo así, entre un ángel y un ser humano, indudablemente que el ángel va a triunfar. ¿Por qué dividió Jacob a su gente en dos campamentos? Jacob dividió a su gente en dos campamentos porque quería, por un lado, defenderse de un posible ataque de Esaú. Y la otra razón es porque, en caso de un ataque de Esaú que fuera muy fuerte y tuviera bajas en su gente, entonces al menos uno de los dos campamentos podría huir. Entonces, digamos físicamente, esas son las razones. Pero hay una razón profética. Por supuesto que Jacob no lo hacía por razones proféticas en ese momento, pero sí nos muestra algo profético, y es que Israel iría a estar dividida en dos campamentos, que son la casa de Efraín y la casa de Judá, que son los dos grandes campamentos del pueblo de Israel. ¿Por qué salió Dina a ver a las hijas de esa tierra? ¿Por qué no salió acompañada? Esta es una buena pregunta, y podríamos decir, porque la Torá no explica nada adicional, que la curiosidad de Dina para ver si podía hallar amigas o algo por el estilo, la llevó a salir en forma impulsiva. El problema es que no salió acompañada, y ahí es donde está la falta grande. Porque al no salir acompañada iba a ser muy vulnerable, y de hecho esa vulnerabilidad fue lo que aprovechó Shechem para deshonrarla a ella. Entonces, no salió acompañada por impulsivamente tratar de hacer cosas que podrían ser un poco inofensivas, pero que la dejaban expuesta a muchos peligros. ¿Por qué le fue cambiado el nombre a Jacob? El nombre le fue cambiado porque de ahora en adelante él iba a demostrar su carácter como el Eterno lo necesitaba para sus propósitos. Él era un nuevo hombre. Él ya no era el engañador del principio. Era un hombre justo, era un hombre humilde, era un hombre manso, con faltas como cualquier ser humano, pero resaltaban en él la justicia, la misericordia, la honestidad, la fidelidad. Entonces, ya el nombre de Jacob, que tiene que ver con engaño, que tiene que ver con suplantar, que tiene que ver con esas cosas, ya no iba a ser el que iba a expresar su naturaleza. Entonces, al cambiarle el nombre, su nuevo camino iba a demostrar que él era el hombre idóneo para ser la simiente de las tribus de Israel. ¿Por qué a Esaú se le llama Edom? Es interesante también. Esaú es el nombre que originalmente le fue puesto por su mamá y su papá. Sin embargo, Edom tiene que ver con otra cosa muy diferente.
Recordemos que él era rojo, y el rojo nos recuerda la sangre. De hecho, Esab era un hombre sanguinario. Y en alguna parte dice la Torá, este es Esab, o sea, Edom. En otras palabras, la verdadera naturaleza de Esab era la de Edom, un hombre lleno de sangre, un hombre lleno de asesinato, un hombre lleno de fiereza, que en todas partes dejaba su huella de sangre. ¿Qué significa Vaishlach? Vaishlach significa y envió, y tiene que ver con el envío de mensajeros por parte de Jacob a Esab. ¿Por qué se inclinaron todos ante Esab? Esa es una buena pregunta, que la Torá, más que responder, lo que nos da a entender es que ellos se inclinaron con el fin de hallar gracia ante los ojos de Esab, porque recordaban el episodio que hubo con Jacob, en el cual Esab quiso matarlo. Entonces ahora se inclinan ante él no para rendirle reverencia como se le rinde al Eterno, sino más bien para endulzar su carácter y que no fuera a realizar un juicio injusto con Jacob. ¿Por qué murió Rachel en el camino? Como sabemos, la vida y la muerte están en poder del Eterno. Pero Rachel murió en el camino, según algunos sabios de Israel, por el hecho de que Jacob pronunció unas palabras a Labán, y era que el que tuviera sus ídolos muriera. Y sabemos que Rachel era quien tenía en su poder esos ídolos. Entonces, como dicen muchos, esta pudo ser una muerte prematura. Entonces la razón podría ser esa, pero no podemos decir que fue la verdadera razón por la cual Rachel murió en ese camino. ¿Por qué el ángel descoyuntó el muslo a Jacob? Se podría decir que era la única forma que el ángel podía demostrar que era más fuerte que Jacob, y le dejó una señal que tenía que ver con los problemas que en el futuro iba a pasar Israel, pero también la humildad con la que iba a andar Jacob en lo sucesivo. Entonces, esto nos muestra que el ángel tenía que dejarle alguna señal a Jacob por parte del Eterno. ¿Por qué se vuelve a alejar Jacob de Esab? Porque Jacob no confiaba en él. Y además, la mezcla de personas que eran justas y temerosas del Eterno, con personas que eran asesinas, con personas que no querían para nada tener relación con las personas piadosas, esta mezcla podía ser muy peligrosa y no le convenía a Jacob. Entonces él prefiere alejarse de su hermano. ¿Por qué Shimón y Leví matan a todos los hombres si no tuvieron la culpa de lo que le pasó a Dina? Lo que sucede es que ellos dieron rienda suelta a una ira muy grande para vengarse de lo que le hicieron a su hermana. Por supuesto, estuvo muy mal lo que le hicieron a Dina, pero la forma como realizaron esta justicia no fue correcta, porque efectivamente muchos de esos hombres no tuvieron la culpa, la tuvo Shechem, pero ellos decidieron matar a todos los hombres, cosa que fue criticada por Jacob, su padre. ¿Por qué se menciona la genealogía de Esab? Esto sucede porque a pesar de haber sido un hombre malvado, como hemos explicado anteriormente, fue el hombre que más honró a su padre. Entonces, en cierta forma se le estaba dando un honor dentro de los escritos de la Torá, por haber honrado tanto a Isaac. ¿Quién era el ángel que luchó con Jacob? La Torá no especifica directamente quién fue, pero según los sabios de Israel, ese ángel era el zar de Esab. En otras palabras, el ángel de Esab era seguramente el más indicado para oponerse a Jacob. Pero tengamos en cuenta que los ángeles son seres espirituales que están conducidos por la mano del Eterno y cumplen misiones en el tiempo que Él les ordena. Entonces, de hecho, podemos decir también
que si el Eterno envió al ángel a luchar con Jacob, no le iba a permitir llegar más allá de lo que el Eterno mismo le iba a permitir. El ángel solamente estaba capacitado para luchar con Jacob hasta cierto punto. ¿Por qué se considera mandamiento no comer el nervio ciático? Bien, esto es algo que estableció el sistema rabínico como mandamiento. Pero si vamos a analizar un poco lo que dice la Torá, cuando existen misbot, o sea, mandamientos del Eterno, se antepone la frase Vaidaber Adonai el Moshe lemor, y le habló el Eterno a Moshe para decir, o diciendo. En este caso, no existe una frase que anteponga al hecho de que el pueblo judío no come el nervio ciático. Entonces, esto significa que es una alajá, porque de hecho dice que cuando el ángel descoyuntó la cadera, el pueblo judío tomó la costumbre de no comer el nervio ciático. Y lo estamos diciendo, una costumbre que los rabinos de nuestro pueblo establecieron como alajá, pero lo elevaron a nivel de mitzvah. Pero técnicamente, según la Torah escrita, que es nuestra fuente primigenia de autoridad, no es una mitzvah, sino una costumbre.